Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Listos para un tip más de español durante la pandemia? Bueno, como prometido en el último video, el día de hoy nosotros vamos a tratar de los pretéritos fuertes, ¿no? Y entonces, para ahorrarles la paciencia, vamos rapidito, ¿no? Es decir, ya que estamos, vamos al lío, como se dice en español. Entonces, antes de esto, solo quisiera recordarles un poquito esto, ¿no? Que en español tenemos los pretéritos perfectos, esto ya lo dije en el video anterior, que son los pretéritos acabados. Uno de ellos es el pluscuamperfecto, que es más que acabado, que se equivaldría en portugués a tinha acabado, tinha feito, algo así. ¿Vale? Después nosotros tenemos el pretérito perfecto compuesto, que voy a tratar en un próximo video, que sería he hablado, he corrido, he vivido. También ya traté muy por encima en el último video. Y yo tengo el pretérito perfecto simple o indefinido, que este fue el que lo traté con más detalle en el último video y que voy a tratar el día de hoy, sobre todo los pretéritos fuertes, es decir, los irregulares. Para quien no recuerda, el indefinido sería hablé, corrí, viví, por ejemplo. ¿Ah? Y luego tenemos el pretérito imperfecto, que es aquel que no es una acción terminada, diferente de los anteriores, o si es terminada, tuvo cierta duración. Generalmente sirve para describir el pasado. Por ejemplo, cuando era niño yo hacía, corría, en fin. También trataré de esto más adelante. ¿Dale? Bueno, recordando muy brevemente la forma del indefinido, que fue lo que vi el video anterior. Entonces, hablar, hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron. Esta parte que está en rojo es justamente para que recuerden, el infinitivo sale aquella terminación ar y entran estas terminaciones para formar el verbo. Comer, lo mismo, la misma dinámica. Vivir, la misma dinámica. Todo lo que están en rojo son las terminaciones que caben para cada uno de ellos. ¿Tá? Las terminaciones en resumen, eso todo traté en el video anterior, por eso estoy hablando más rápido. La forma de indefinido, entonces los verbos terminados en AR van a terminar en E con acento, aste o, amos, asteis, aron. Y los terminados en R y R van a terminar con I, iste, yo, imos, isteis, ieron. Como dije, todo esto ya lo había tratado en el video anterior, ¿tá? Entonces estoy pasando muy rápidamente solo para que recuerden, porque el objetivo de hoy no es esto, ¿vale? Bueno, seguimos entonces. Dale. El resumen sería esto, lo que tenemos cuando se conjugan estos verbos en estos tiempos, ¿tá? Una vez más. Pero cuando nosotros tratamos de los famosos pretéritos fuertes, ustedes van a ver que hay un detalle. Antes yo tenía una terminación con los regulares, yo tenía el detalle de que hablé, hablaste, habló. Y tenía otra terminación para aquellos verbos que terminaban en ir, ¿no? O sea, los que terminaban en AR quedaban hablé, hablaste, habló, haste, o, amos, hasteis, aron. Y los que terminaban en R y en IR quedaban con I, iste, yo, imos, isteis, ieron. Bueno, lo que pasa con los pretéritos fuertes, son fuertes porque son aquellos que se alteran totalmente. Es que no importa si ellos terminan en ar, er o ir, la terminación será siempre la misma en el pretérito indefinido y será e sin acento, iste o sin acento, imos, isteis, ieron. Entonces, estas son las terminaciones de los llamados pretéritos fuertes, que son los verbos irregulares que yo voy a tratar el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Recordando muy básicamente también de este detalle que no hay ue ni hay ie en el indefinido. Indefinido es ese tiempo acabado, no existe encuentré. Entonces, solo recordándoles, no existe encuentré, no, y ni existe piense, es encontré, pensé. ¿Ah? Todo eso lo que dije, lo dije en el video anterior. Si ustedes recuerdan, van a ver que yo dije todo en el video anterior, no estoy inventando nada. Es solo retomar. Otra cosa que dije en el video anterior que es muy importante relativo a los pasados y que creo que es importante retomar, siempre importante retomar, pues son cosas que aparecen en el amigo vestibular, ¿tá? Es esto, es decir, cuando tratamos de los pretéritos, estos que digo, indefinido, que es el de la izquierda, ¿no?
él se equivale en español a eufalei del portugués, bien como el perfecto compuesto, que también se equivale a eufalei. Para tratar más de eso, vean el video anterior que les va a aclarar de qué estoy hablando. ¿Tá? También traté en el video anterior de que había irregularidades en el indefinido que cabían solo a terceras personas, o sea que afectaban solo a las terceras personas del verbo. Entonces yo tenía un verbo que tenía una E en la raíz y que cambiaba en tercera persona. Una I, el verbo dormir y morir, que tenían una O en la tercera persona y cambiaban a una U, durmieron, murieron, y una I que cambiaba a una Y. ¿De qué estoy hablando? Para refrescarle en la memoria, por eso tienen ahí el dibujito que recuerda Dalí de la memoria, ¿no? Es esto, ¿tá? Medir. Vieron que está en rojo solo las terceras personas. Entonces estos eran los irregulares de terceras personas, ¿tá? Dormir. Era solo dormir y morir. Los dos únicos verbos que cambiaban de O a U. Entonces yo tengo ahí, durmió, durmieron. Porque si yo decía dormió era horrible, ¿no? Y el español siempre busca la parte más linda de las palabras. Entonces, en esta idea tendría que ser durmieron. Y intuir y todos los verbos terminados en huir y aquellos que tienen doble vocal que cambiaban en las terceras personas la I por una Y por una cuestión ortográfica del español. Entonces quedaba intuyó, intuyeron. Estas eran las irregularidades que yo llamé en el video anterior de parciales, pero lo que me interesa hoy no es esto, estoy solo retomándolo, ¿tá? Lo que me interesa son estos acá, que se llaman en español pretéritos fuertes. ¿Pero por qué son pretéritos fuertes? Porque alteran totalmente la raíz del verbo, es decir, el verbo cambia, pasa a ser otro, y no solo el verbo cambia, sino también la terminación. Si ustedes recuerdan aquello que había comentado acá, queridos estudiantes, la terminación nueva del pretérito fuerte es e, iste, o, imos, isteis, ieron, sin acento, ¿no? ¿Vieron acá? Cuando llego de nuevo a los pretéritos fuertes, a ver, están acá, ¿no? E, iste, o, imos, isteis, ieron. ¿Vieron qué interesante? ¿Cómo no miento? ¿Soy una persona verdadera? Pues muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de esos pretéritos fuertes? Lo primero, cambian la raíz del verbo. Entonces yo les pongo acá, me gusta agrupar, me parece que es más lógico si agrupamos por cosas parecidas. Entonces yo agrupo así aquellos verbos que cambian, que pasan a tener una U en la raíz nueva después cuando está en el pretérito. ¿Qué verbos son estos? Poder, saber, poner, caber y haber. ¿Cómo pasan a ser las raíces? Poder pasa a ser pud, saber sub, poner pus, caber cup y haber ub. Y van a, como ustedes vieron, está en amarillo, todo lo que se repite, esa raíz nueva se repite en todas las personas. ¿Y qué es lo que añado después, lo que agrego después? La terminación propia del pretérito fuerte, que son nada más que estas que ya había comentado antes. E, iste, o, imos, isteis, ieron. Entonces ahí voy a tener puse, supe, pude, cupe, ube, ¿no? ¿Vieron cómo cambió el verbo? Por eso es un pretérito fuerte, ¿tá? Estos son algunos de los más importantes. Entonces, el primer cambio es los que tienen U en la raíz. Pongo otro. ¿Qué otro cambio va a haber en pretéritos fuertes? Aquellos que van a pasar a tener una I en la raíz. Agrupo también, un nuevo agrupamiento. Entonces, el verbo hacer, querer, venir, en fin, hacer va a pasar a ser ik, ¿no? O is. Querer, quis, decir dig y venir bin. Entonces, yo pongo la nueva raíz y a partir de ahí aquellas mismas terminaciones e, iste, o, imos, isteis, ieron. ¿De acuerdo? Acá solo para recordarles, porque todo es cuestión de memoria, también querer. Recuerden que la raíz es como kiss, kiss de besar en inglés, por eso el besito ahí, kiss, quise, quisiste. Y venir, recuerden que cuando uno bebe en español, bebe algo de uva, bebe vino. Entonces, vino, recuerda, el vino. Entonces, para recordar la raíz del nuevo verbo, una copita de vino. Dale. Bueno, entonces, esto para memorizar, porque la memoria es muy importante cuando estamos estudiando y hacer esquemas, sobre todo hacer esquemas y regularizar lo que son irregularidades. Vean que dentro de la irregularidad hay una propia regularidad. Siempre es lo que tenemos que buscar, ¿tá? ¿Qué otros cambios son importantes? Que me gusta agrupar. Entonces yo puse unos que tenían U, otros que tenían I. Ahora agrupo tres verbos que me gustan porque son parecidos. Todos pasan a tener UV, pasan a tener una V cuando se conjugan el pretérito, ¿tá? Que son el verbo estar,
El verbo tener y el verbo andar, vean qué interesante, no es yo andé, por más bonito que pudiera ser, es mucho más lindo decir yo anduve en español, ¿no? ¿Y por qué les pongo ahí YouTube, oh my God, ¿qué es YouTube? Yo les pongo YouTube porque en español, si yo quisiera leer, yo podría decir yo tuve, eu tive, yo tuve. Vean qué interesante, si yo recuerdo del YouTube, ¿no? Del canal, incluso del canal, donde están viendo los videos, ustedes van a recordar el verbo tener, él tuvo, yo tuve, ¿vieron? Primera persona de tener, yo tuve. Entonces, estar pasa a ser estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuviste, estuvieron. Vieron que las terminaciones son las mismas de antes. Tener, tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuviste, estuvieron. Y andar, anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduviste, anduvieron. Una nueva raíz más aquellas terminaciones que van a pasar a ser para todos los verbos en los pretéritos fuertes. ¿Está? Bueno, faltan poquitos ahora. ¿Cuáles son estos poquitos? Los que tienen J en la raíz. Me gusta, que pasan a tener J en la raíz. Me gusta agrupar, como dije, ¿no? Entonces yo tengo, ¿cuáles son? Traer y decir. Decir ya pasamos por él, ¿no? Dije, en fin. Traer, que va a ser traje, trajiste, trajo. Y todos aquellos verbos terminados en ducir. Entonces, traducir, en vez de decir yo traducí, yo digo yo traduje. Vas a tener una nueva raíz más aquellas terminaciones. Pero hay un detalle muy importante en estos verbos que pasan a tener la J, que ya les muestro. ¡Tarán! Voy a salir de acá delante de mi propia cara para recordarles la idea que quiero ponerles. Pues justamente la idea es esta, queridos estudiantes, que cuando hay J, no hay IE en español. Es una regla ortográfica. Entonces yo no digo dijeron, porque la terminación de los fuertes sería hieron, ¿no? Pero será, en vez de dijeron, que sería muy feo, es dijeron. Simplemente dijeron. Y por ahí va, ¿está? Con esto lo tengo. Estos entonces, más, poquísimos más verbos, son lo que yo llamo de pretéritos fuertes o aquellos pretéritos que son muy irregulares. ¿Qué otros pretéritos fuertes tenemos que son muy regulares? El verbo ser y el verbo ir, que en el pasado incluso coinciden, ¿no? Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Ahí lo tengo, ¿está? Ser, ir. De pequeño yo fui un chico o yo fui a Montevideo, en fin. Los dos es ser e ir, es el mismo verbo. ¿Y qué coincidencia en portugués no es igual? Eu fui, ¿no es? Ahí va, eu fui, yo fui, es prácticamente lo mismo. ¿Y qué otro verbo cambia en el pasado? Pues justamente les voy a decir, cuando digo que les digo es porque les digo. Y entonces les digo, verbo dar. ¿Qué pasa con dar? Di, no, raro en español. Entonces en español queda di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. ¿Por qué lo pongo acá? Porque no encuadre ninguno de los otros anteriores. Entonces estos dos van en separado porque no consigo agruparlos con ningún otro. ¿Está bien? Entonces, queridos estudiantes, lo que les quiero decir es esto. ¿Tá? Si hay alguna pregunta, dejen para el siguiente video. Lo que les quiero comentar es que los pretéritos son muy interesantes en español, aparecen bastante, hay que recordar su relación con el pretérito perfecto compuesto, hay que ver el video anterior para ver los regulares y tener idea de los irregulares, pero como les digo, aguarden porque las escenas de los próximos capítulos, es decir, los demás pretéritos de indicativo vendrán muy pronto. Entonces lo que les quería decir es, gracias por su paciencia, compartan el video para aquellos que quieran estudiar para el vestibular, tengan internet y no tengan dinero para pagar una clase, no tengan condiciones, por favor hagan esto. Lo hago porque quiero, no es porque quiero ser youtuber ni nada semejante. Lo hago para ayudar a los que puedan, a los que quieran, a los que necesiten. Y cuenten conmigo. En el próximo video nos veremos muy pronto. ¡Chao!